Proverbios capítulo 19, versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahí vamos a dejar el texto, vamos a exponer el día de hoy lo que contiene a grandes rasgos este versículo, el cual es bastante explícito. El texto nos está diciendo que la insensatez, hay unas traducciones, de hecho en el original nos podría decir la estupidez del hombre, las malas decisiones del hombre, la impertinencia del hombre tuerce sus caminos, es decir, sus decisiones son erradas, y luego, posteriormente de que haya sido la actitud y la falta de sabiduría del hombre al tomar sus decisiones, después contra Dios es contra quien se enoja. Y esto lo vemos constantemente en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de otras personas. Esto no está ajeno a la vida de cada uno. Tomamos decisiones erradas, afirmamos, negamos, decidimos, no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y posteriormente contra Dios nos irritamos, siendo que la Biblia nos provee del conocimiento absoluto para glorificar a Dios y para tener los beneficios que Dios provee al acatar sus mandamientos y conducirnos en sus benditas veredas. El mismo texto de Proverbios en el capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el mismo texto en el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, es decir, tómalo en cuenta en todos tus caminos, en todas tus decisiones, y Él ¿qué? Enderezará tus veredas, Él guiará tus pasos, Él encaminará tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este texto nos está diciendo que tú debes de confiar en Dios de todo tu corazón y no te debes de apoyar en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Y bueno, generalmente el hombre hace todo lo contrario. Y para exponer esta bendita verdad, que para algunos parecería más que obvia, sin embargo, cuando la llevamos a la práctica, tal parece que no nos podemos adecuar a ello. Quiero poner uno de los ejemplos más claros en las benditas Escrituras, que nos habla y nos enseña cómo nuestras decisiones son completamente insensatas, cómo nuestras decisiones en la mayoría de las ocasiones son vanas, superficiales. Y no vemos más allá, no vemos más allá de las consecuencias que puede traer a nuestras vidas el no someternos a las Escrituras, el no fiarnos, el no confiar en Dios en nuestras decisiones, el no tomar en cuenta su bendita palabra para proceder, siendo que Él es el que puede guiar y enderezar nuestros caminos, nuestros pasos y nuestras veredas. Y para esto vamos al ejemplo que yo sé que ustedes ya saben de quién voy a hablar. Y estoy hablando de nuestro buen hermano Lot, sobrino del patriarca Abraham. Y yo quiero que me acompañen a Génesis, por favor. Vamos a ir a Génesis a leer algunos textos para que ustedes vean cómo el hombre puede estar tomando decisiones erradas y esas decisiones erradas posteriormente nos van a traer consecuencias. Aquí quiero poner o quiero plantear el problema que se visualiza en las Escrituras, pero no solamente eso, quiero que vean las consecuencias, pero también quiero que vean o que tengan ustedes el apoyo bíblico, el sustento de la palabra de Dios para recapacitar, para meditar, para poner en sus manos, en las manos del Señor, sus vidas. Y Génesis en el capítulo 13, en el versículo
6 nos va a empezar a enseñar sobre las decisiones de Lot, sobrino del patriarca Abraham. Y bueno, versículo 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Está hablando ¿de quién? De Abraham y Lot. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Capítulo 13, versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El versículo 8, entonces Abraham se le ocurre una genial idea. Ya había problemas entre los pastores, entre las personas que trabajaban para ambos, porque ya las posiciones de Abraham eran muchas y las posiciones de Lot también eran muchas, y ya la situación era un poco complicada. Entonces Abraham se le ocurre una idea, dice, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, no vamos a meternos tú y yo en problemas. No está toda la tierra delante de ti, no hay más para nosotros. Yo te ruego que te apartes de mí. Sí, vamos a dividirnos. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Vamos a tomar direcciones opuestas. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esa era una propuesta sabia de Abraham. Le dice, ya nuestros bienes son muchos. No podemos morar en el mismo lugar, van a acrecentarse los problemas. Si tú y yo seguimos habitando aquí, va a haber más problemas y no tenemos por qué tener problemas. Tú y yo somos hermanos. Entonces a él se le ocurre una maravillosa idea. Le dice, ¿sabes qué? Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Vamos en polos opuestos y no haya problema entre tú y yo. Yo creo que la propuesta de Abraham fue más que sabia, fue lógica y necesaria. Pero aquí es donde empieza la situación de las decisiones de las personas. Abraham ya propuso algo. Lot fue receptor, fue consciente de ello. Lot no le dijo, no, mira, vamos a quedarnos aquí, vamos a tratar de apaciguar la situación. No, Lot fue más que consciente de la situación, de los problemas que posteriormente podrían tener. En base a, claro está, estaban hablando ellos de situaciones económicas, digamos que llegó la globalización a su territorio. Y bueno, Lot como un empresario fue consciente de la situación y tomó en cuenta el hecho de que no habría por qué tener altercado entre él y su tío. Pero el versículo número 13, el versículo número 10 dice que cuando le dan esa idea, cuando le propone a Abraham esto, dice la escritura que Lot alzó sus ojos. Ok, él me dijo que vayamos en puestos opuestos, en direcciones opuestas, perdón. Entonces él alza sus ojos y la escritura dice en el versículo número 10 que vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán y en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí empieza la situación. Aquí es donde empieza el contraste entre ser íntegros ante los ojos de Dios al tomar nuestras decisiones. Ustedes deben de tener en cuenta en toda esta plenaria y claro, en toda su vida, que cada decisión que ustedes tomen traerá una consecuencia. Si ustedes toman decisiones conforme a la santa palabra de Dios, las consecuencias, la retribución a su vida será favorable, porque la escritura lo dice.
Fíate de todo corazón en Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. Considéralo en todos tus caminos y Él, ¿qué va a hacer? Va a enderezar tus santas veredas. Él será medicina a tu cuerpo. Él traerá paz a tu vida. Vamos a tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones. Aquí Abraham le propone algo a Lot. Él alza su rostro y empieza a ver por él mismo. Él ve su beneficio. Él vio que la llanura era buena para apacentar sus ovejas. Había riego. Él vio que la propuesta de Abraham sobre el sentido económico y el problema que estaban pasando, él dijo, bueno, ahí está genial para que yo vaya y siga creciendo económicamente. El texto está diciendo que él pone sus tiendas hasta la entrada de Sodoma. Y la Escritura también está diciendo en el versículo número 13 que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Jehová, el Dios de Abraham. Y a Lot no le importó. A Lot no le importó que esos hombres fueran pecadores en gran manera. A Lot no le importó que los hombres fueran pecadores contra Jehová en gran manera. Él vio que la llanura era agradable, que él podía crecer económicamente y él dijo, de aquí soy. No me importa la vida moral de ellos. Quizás en ese momento, y ustedes pónganlo en su vida, quizás en ese momento Lot pensó, pues mientras yo no me meta en la vida de ellos, mientras yo no viva como ellos viven. Y quizás pudo haber pensado tiernamente y decir, bueno, pues quizás yo los influyo para que ellos adoren a Dios. Quizás mi vida puede ser benéfica para ellos. Adormeciendo su pecado, claro, porque su pecado fue egoísta. Su pecado fue avaricioso, él vio la llanura, él no le importó a Abraham. Dijo, pues mi tío ahí se la echa, yo voy a ver por lo mío. A él no le importó el pecado de Sodoma. Dijo, ahí está, yo veo por mí, yo veo mi beneficio y lo demás. Y saben que ese es uno de los grandes problemas. La psicología, la predicación motivacional del siglo XXI, ¿qué te enseña? Ve por ti, ve tu beneficio, ve por lo tuyo. En verdad eso es un consejo cristiano. En verdad eso nos enseña la Escritura. En verdad eso traerá beneficios a nuestra vida. Como cristianos traerá eso beneficio para nuestra vida. La Escritura dice todo lo contrario. Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 dice, si haber resucitado con Cristo, es decir, si tú has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, busca las cosas celestiales, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido en Cristo. Es decir, nosotros no tenemos que buscar nuestro beneficio, ni buscar las cosas terrenales, sino buscar las cosas celestiales, buscar las cosas que son del Señor. Nuestras decisiones siempre deben de estar basadas en su totalidad, en las cosas celestiales. Ese fue el primer error de Lot. Lot no vio esta situación en términos piadosos, no lo vio en términos equitativos, no buscó el beneficio quizás de su tío, ya está grande, mi tío me ayudó, voy a ver también por su bien. No buscó las cosas santas del Señor. Aquí están fornicando, están haciendo esto, están haciendo lo otro, están pecando contra Dios. Ahí no está bien, ahí me van a perjudicar. No le importó eso. Segunda cosa que ustedes deben de tomar en cuenta en las acciones de Lot, que posteriormente van a ver
van a ver que sus decisiones trajeron grandes problemas a su vida, grandes problemas a su familia, y al final de cuentas se quedó sin nada. Porque ustedes van a ver en todo el relato de la historia de Lot, que Lot va y habita en Sodoma. Más adelante lo vamos a estar narrando. Pero al final de cuentas él tuvo que salir de Sodoma y él se quedó sin nada. Y no solo eso, hasta perdió a su mujer. ¿Valió la pena que sus ojos avariciosos y centrados en él buscaran lo suyo y al último perdiese todo? Porque Lot incluso fue malagradecido con Abraham. Lot no buscó el beneficio de Abraham. Proverbios capítulo 17, versículo 13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. La Nueva Versión Internacional dice: el que es malagradecido, siempre le irá mal. Principios divinos, Lot fue malagradecido con Abraham, por supuesto. Él no fue consciente, él dijo: mientras yo esté bien. Y él, en una mirada superficial, vana, corazón egocéntrico, él dijo: aquí a mí me va a ir bien. Abraham es problema de él. Ya está grande mi tío. Ya se las puede arreglar. La situación de Sodoma está complicada. No, yo aquí es donde yo voy a brillar, voy a sacar adelante esto, voy a sacar adelante el otro, ahí me va a ir súper bien. Él fue malagradecido, y la Escritura enseña que tenemos que ser agradecidos en todas nuestras acciones y decisiones. Cada decisión y cada acción que tomes debe de estar bañada íntegramente del agradecimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. Nos tenemos que soportar unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también vosotros debemos de perdonarlos. Y sobre todas estas cosas se tienes que vestir de amor, que es el vínculo perfecto. Y así la paz de Dios gobernará en todos sus corazones, a la misma que fuiste llamado en un solo cuerpo. Y al último de todo eso, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 15, en la última parte, punto y coma, dice: y sobre todo, sea agradecido. O sea, que todo lo que describe el carácter de nuestra actitud con los demás, todo el amor que rodea, todo el perdón que debe de rodear tu vida. El texto es poderoso para tu vida espiritual, porque el texto está diciendo que la paz de Dios, una paz sin igual, va a gobernar nuestros corazones. Y el texto dice: y es una paz a la que fuimos llamados. Y tú vives para la gloria de Dios. Haciendo esto, la paz de Dios va a gobernar tu vida. Perdonaos unos a otros, amar unos a otros. Y sobre todo, es decir, si envolvemos todas esas acciones y todas esas actitudes interpersonales que nos van a beneficiar, debemos de ser agradecidos. Lot no fue agradecido con Abraham. Abraham le ayudó muchísimo. No fue agradecido con Abraham. Él vio lo suyo. ¿Qué me importa lo que pase con Abraham? Y si a eso le añade, ya le añadiste que él vio su beneficio. Dijo: ahí está la llanura buena para el riego, para apacentar mis ovejas. Luego él fue agradecido, fue egocéntrico y fue malagradecido. Pero ¿saben también que fue de lo más grave? Esto ya es de por sí maligno, perverso. Iba a tener sus consecuencias. Pero ¿saben qué fue más grave? Que a Lot no le importó que blasfemaran allí el nombre del Señor. No le importó. No le importó que blasfemaran el nombre del Señor. Lot no le importaba las cosas santas. Y el texto
que nos puede dar luz. Claro, ya el que leímos dice que la maldad de Sodoma era mucha contra Jehová y él no le importó, él puso sus tiendas, fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Pero si ustedes van a Génesis capítulo 19, en el versículo 1, recordemos que en ese interludio ocurre algo cuando se le aparece Dios o Dios habla, tiene una charla con Abraham y manda a sus ángeles para ir por Lot, cuando existe ese diálogo de que si hubiese 50 justos. Bueno, recuerden que hay un interludio, van por Lot, y el versículo número 1 en el capítulo 19 de Génesis dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El texto nos da mucha luz de la actitud de Lot y la decadencia de Lot. La decadencia de Lot no fue con el tiempo. Lot, al tomar la decisión, es más, al alzar sus ojos y pensar en él, y pensar en la llanura como algo que le iba a beneficiar, ahí ya se visualizaba la decadencia de Lot. Lo otro solamente fue un proceso. Fue el resultado del cúmulo de decisiones que fueron desembocando a su ruina espiritual. Es el cúmulo de decisiones, pequeñas decisiones se van acumulando en tu vida. Ya en ese momento, cuando él ve la llanura, cuando Abraham le propone eso, él alza sus ojos. De ese momento él ya estaba viendo por él mismo. De ese momento él ya no le estaban importando los demás. Yo en pecado, de eso no importa. Vamos a poner nuestras tiendas más cercanas. El texto número 1 del versículo 19 de Génesis nos dice que él estaba sentado en la puerta. Según los historiadores, las personas que estaban sentadas de las puertas eran, en su mayoría, aclaro, eran jueces de una ciudad. Cuando digo jueces, estaban dentro del régimen civil, legal de una ciudad. Personas importantes, personas influyentes. O sea, el que estaba sentado en las puertas de la ciudad no era el limosnero, eran las personas más importantes, más influyentes, económicamente mejor acomodadas, que la ciudad les tomaba en cuenta o que tenían gran aporte para la ciudad. Personas con privilegios, ya que a la entrada de la puerta podían recibir comerciantes y eran los primeros que hacían los grandes trueques. Es decir, él fue poniendo sus tiendas cerca de la ciudad, pero posteriormente él fue una persona que se envolvió directamente con todas las tradiciones sodomitas. El texto y los textos posteriores y el hecho de que Dios haya destruido a Sodoma y a Gomorra nos dice que Lot no influyó para nada en bien a los habitantes de Sodoma. Si alguien puede estar pensando, bueno, él estaba sentado a la puerta y a lo mejor Lot ya era un juez, una persona importante. Y al ser una persona importante, pues lo más lógico es que a lo mejor Lot influyó con las cosas de Dios a los habitantes de Sodoma. No, el texto no nos dice eso. El clamor ya era muy grande. Los habitantes de Sodoma seguían con sus perversidades. ¿Y saben algo? A Lot no le importó eso. A Lot no le importó. Con estar bien, económicamente, social, y estoy hablando, claro está, en términos políticos quizás. A él no le importó lo demás. Y no solamente en esa área ya estaba completamente destruido moralmente, si lo quieren ver de esta forma, espiritualmente,
Si ustedes me acompañan al versículo 4 del capítulo 19, dice, pero que antes que se acostasen, recordemos que Lot invita a los ángeles a morar en su casa, y dice, antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Desde el más joven hasta el más viejo llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos, recordemos que está diciendo, sácalos para que nos acostemos con ellos, o sácalos para que los violemos. Por eso decimos que son sodomitas, personas perversas. Las personas le estaban pidiendo, saca a esos hombres que vinieron a morar para que nosotros tengamos relaciones con ellos. Sácalos para que los violemos. Y el texto dice en el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagas tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera, haced de ellas como bien les parezca, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a Sodoma, a mi tejado. El texto está diciendo que Lot tenía 2 hijas, como conocemos comúnmente, vírgenes, que no habían conocido varón. Pero chequen a qué grado llegó su sentido moral, que ofreció a sus propias hijas. No le importó, realmente no le importó, o en ese momento ya no le importaba la vida de su descendencia. ¿Ustedes creen que Abraham tomó en cuenta la situación moral, el matrimonio de sus hijas, de su descendencia, cuando él alzó los ojos y vio la llanura? ¿Se imaginan si cuando nosotros tomamos una decisión nos pasaran estas películas, un tipo de película, un tipo de cinta cinematográfica, y nos vieran, si tomas esta decisión, tu hija se va a casar con esta persona, tu hija va a tener esto, tu hija va a tener esta situación? Que te pasara ese panorama, ¿tú tomarías esa decisión? ¡Qué padre sería! ¿A poco no les gustaría? ¿No les gustaría que en cada decisión que tomamos, o cada que tomemos una decisión, nos dijesen, va a haber estas consecuencias para ti, para tu familia, en el área económica, en el área moral, en el área social? ¿No les gustaría? Imagínense que ustedes tuviesen en su vida, en su caminar, la oportunidad de cuando van a dar un paso importante, que todos los pasos son importantes, tuviesen la oportunidad de ver lo que va a pasar al final. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de mis decisiones? ¿Qué consecuencias voy a tener si tomo esta decisión? Y como les dije hace un momento, eso existe, porque está en la Escritura. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir el consejo de Dios. Y el consejo de Dios nos brinda en su absoluto poder, y estoy hablando del poder de Dios, del Espíritu Santo, de encaminar nuestras vidas de tal forma que Dios, en sus infinitas bondades, nos retribuya en todas sus misericordias con los beneficios de someternos a su santa palabra, que son infinitos, infinitos. Lot vio por sí, dijo la llanura, no dijo, está cerca de Sodoma. Los hombres son malos, son perversos, pecan contra Jehová. Ay, tengo 2 hijas. Y aquí no hay otra tierra donde puedan emparentar. ¿Con quién se van a casar? La amistad con ellos, ¿cómo las van a influir? ¿Ustedes creen que Lot pensó en eso?
¿Ustedes creen que Lot pensó en el beneficio de su descendencia? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que Lot pensó? No. Esa ciudad deshonra al Señor. Si no honra al Señor, no va a honrar mi vida y no va a honrar la vida de mi familia. ¿Ustedes creen que pensó eso? Dijo, la llanura es buena para pastar. De riego. Me va a ir bien económicamente. Lo que pensó. No pensó en las cosas santas. No le importó. Fue egocéntrico, tomó decisiones para sí, no le importó a Abraham. Fue malagradecido. No le importó que pecaran contra Jehová. Las consecuencias en su vida moral es que posteriormente a él no le importó la vida moral de sus hijos, de sus hijas. Vale, ahí tengo 2 hijas. En el versículo 14 del mismo capítulo 19 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos. Recordemos que en ese texto ya le habían dado el mensaje de destrucción a Lot. Los que habían tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Aquí, este texto a mí me hizo meditar mucho en el desarrollo de este sermón. Imagínense a Lot, un juez de la ciudad, una persona económicamente importante en la ciudad, pero cuando da un mensaje de juicio, se burlan de él. Era una persona de 2 caras. Claro que no tenía él una influencia moral sobre ellos, para nada, quizás económica, porque estaba sentado en las puertas de la ciudad, quizás económica. Pero él da un mensaje de juicio a sus yernos y sus yernos, está bromeando Lot, buen Lot, muchachón. Se me afigura el mensaje, quise meditar y se me afigura la persona de Lot ya en esos momentos. Ese tipo de persona que le gusta agradar y le gusta y queda bien con todos, con tal de no tener problemas. Medio bonachón, medio agradable, económicamente influyente. Cuando le da el mensaje de juicio, está bromeándolo. Nos vemos el fin de semana en la casa. Toda una vida moralmente destruida. ¿Cierto o falso? Egocéntrico en sus decisiones, sin temor a Dios en sus decisiones, pensando en lo suyo, no le importó la santidad de Dios. Después no le importan sus hijas. Y después no era alguien al cual se le podía respetar en esa área. Sus yernos no le respetaban en esa área. Ya moralmente ya no era, podría tener economía, pero ya no era una persona que la integridad le respaldara. Yo no lo invitaba a convivir con mi familia, ¿no? No creo que Lot y yo tendríamos muchas cosas de qué hablar. Para empezar, pues yo sabría que siempre Lot iba a estar buscando su beneficio. Y si se iba a acercar a mí,
O si me buscaba, era porque quizás yo le podía brindar algo. Hay personas que se acercan a alguien a ver qué gano, a ver qué saco, no por una amistad genuina. Posterior, pues si él no temía a Jehová y no le importaba a su familia, ¿ustedes creen que le iba a importar la mía? ¿Ustedes creen que le iba a importar la mía? Por supuesto que no. Claro que no. El texto número 16 dice: como él se demoraba, los varones lo asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sobre todo, la misericordia de Dios reinando a la vida en la vida de los santos. Hermanos, se tiene que también predicar esto, claro está. Una vida moral destrozada, una familia destrozada, pero la misericordia de Dios ahí, siempre pulsante. Siempre la misericordia de Dios con ellos. Como la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tú podrás tomar todas las decisiones erradas y al último, como siempre resaltando y brillando la misericordia de Dios en nuestras vidas. Eso no se les debe de olvidar nunca. ¿A quién quisiera omitir esto para que se quedaran todos asustados? No. La verdad es que la misericordia de Dios siempre va a brillar en nuestras vidas, hermanos, y hay que dar gracias a Dios por eso. Pero las decisiones de Lot tuvieron consecuencias, así como nuestras decisiones van a tener consecuencias. Porque el texto número 26 dice: entonces la mujer miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sí? La mujer seguía anhelando las cosas de Sodoma. Ya estaba ahí su corazón. Sí, la misericordia de Dios brilló. Claro, por supuesto, hermanos. Todos nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, única y exclusivamente por la misericordia de Dios. No la merecemos y no la merecíamos y no la mereceremos. Pero nuestras decisiones tendrán consecuencias. Las decisiones de Lot tuvieron consecuencias. Él perdió toda autoridad moral frente a su familia. Perdió toda convicción de pecado. Él se fue a las puertas de Sodoma, él acampó cerca de Sodoma y vivió en Sodoma por estar bien económicamente. Y terminó perdiendo todo. ¿Podría alguien decir, se fue y vio la llanura porque vio por su familia, pastor? Y un sacerdote tiene que ver primero por su familia. Pues saben que también su familia perdió. Perdió a su mujer, perdió la integridad de sus hijas. Una mala decisión en lo absoluto por no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones y apoyarnos en nuestra propia prudencia. No tomó en cuenta a Dios en sus decisiones y se apoyó en su propia prudencia. Y ahí están los resultados. ¿Pasó esto en un mes? No, pasaron años. Pero perdió todo. Perdió todo. No, ni tenía ni dinero, ni casa, ni mujer. Y sus hijas, pues, mentalmente insanas, porque la Escritura dice que lo embriagaron y se acostaron con él. ¿Valió la pena?
Por supuesto que no. La misericordia de Dios brilló, por supuesto, hermanos. No olvides que la misericordia de Dios siempre brillará. Siempre brillará. La decisión mala que tomes, Dios siempre va a extender su misericordia. No lo olviden nunca, por favor, nunca lo olviden. La misericordia de Dios resplandece para con los suyos, siempre será así. Pero sus decisiones tendrán consecuencias. Cuando tomes una decisión, básalo en la Escritura. Piensa en lo que será después. Piensa si verdaderamente va a traer beneficios espirituales a tu vida. Piensa en lo espiritual, no en lo terrenal. Piensa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque la tierra y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. No centres tus decisiones en ti. Céntralos en el Señor. No es como el mundo lo enseña. No es como el mundo lo enseña. Tú piensa en ti, saca tú adelante y ve por ti. No, hermano. Lot vio por él. Lot vio por él. Yo se los aseguro, hermanos. Lot vio por él. Lot pensó en él. Y si estuviésemos en el mundo y el mundo analizara la decisión de Lot y uno de los más grandes economistas analizaran la decisión de Lot, dirían: Lot tomó la mejor decisión porque se fue donde había y su negocio ahí prosperó. ¿Sí? Prosperó. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Valió la pena. Cualquier persona que haya nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo, sabrá que no valió la pena. Nuestras decisiones, hermanos, deben de estar completamente basadas en la palabra de Dios. Nuestras decisiones deben de estar sometidas a la Santa Escritura. El consejo santo de Dios debe de ser lámpara a nuestros pies, debe de ser lumbrera a nuestro camino, como lo dice el Salmo 119 en el versículo 105. Sus testimonios, sus leyes deben de ser nuestros deleites. Sus consejos deben de ser nuestros deleites, como lo dice el versículo 24 del Salmo 119. Nuestros pasos deben de ser ordenados en su santa palabra, como lo dice el versículo 133 del Salmo 119. Así es como debemos de dirigir nuestra vida. Y si hay un texto que afirma todo lo que yo estoy tratando de poner en la mesa para que ustedes reflexionen y reconsideren día a día en su caminar, porque, hermanos, cada decisión que tomemos, cada paso que demos, traerá consecuencias a nuestras vidas. No se les olvide eso nunca. Debemos de apoyarnos en Dios en todas las cosas. Pero si hay un texto que nos enseña que no solamente debemos de apoyarnos, sino debemos de vivirlas y debemos de ponerlas en obra día a día, y si no lo hacemos va a haber una consecuencia. Está en Mateo capítulo 7 versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon sobre aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada, cimentada, estructurada en la roca, en la palabra del Señor. En cambio la otra se deshizo,
Estaba en la arena, se deshizo. Así como se deshizo la vida de Lot. Apóyense en la santa palabra. No decimos nosotros o no citamos de memoria 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Toda escritura es inspirada de Dios, útil para enseñar, para reprender y para corregir e instruir en justicia. Pues si toda la escritura es inspirada de Dios y tiene la utilidad de enseñarnos, de redarguirnos, de instruirnos, de encaminarnos en la justicia santa de Dios, ¿por qué no atendemos a ella en nuestras decisiones? Tus decisiones traerán consecuencias. Fúndalas en la roca que es Cristo. Y no importa cuál tormenta venga a tu vida, esa va a estar bien cimentada, fuerte. Si no, cualquier brisilla la va a deshacer. Se va a ir y se va a espumar. Tus decisiones, al tomar, haz lo contrario que hizo Lot. Lot fue egocéntrico y vio por sí. No. Tú no seas egocéntrico. No, la Escritura dice que no nos cansemos de hacer el bien. Lot vio que había maldad y que pecaban contra Jehová y no le importó. Tú no. Eso no honra al Señor. Lot no se preocupó por lo que podría venir a su familia. Tú sí. Pero no en términos económicos. Podríamos decir, Lot se preocupó, pero en términos económicos sí, pero al último se quedó sin nada. Al último se quedó sin nada. Sus yernos se burlaban de él. Es decir, que al último, se volvió una burla para las personas que lo rodeaban. ¿Qué cosas, no? Al último se volvió una burla para las personas que lo rodeaban. Mucho cuidado de permitir que otras personas pisoteen el nombre del Señor por tus actitudes. Mucho cuidado. Aguas con eso. Y hermanos, como está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente, con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Deleítate en el Señor. No encontré quizás un nombre adecuado para esta plenaria, pero podríamos decir que estamos hablando básicamente de las consecuencias de nuestras decisiones. Básalas en la palabra. Toma en cuenta a Dios en todo. Es muy fácil envolverse en las cosas del mundo, como a Lot le pasó. Es muy fácil ver por nuestro beneficio, como a Lot le pasó. Es muy fácil ser malagradecidos, como a Lot. Sí, me ayudó, pero pues ahí se la echa, y cada quien ya va a agarrar por su lado y mira. Sin dinero y sin familia. Como una burla. La misericordia de Dios brilló en él, por supuesto.
¿Valió la pena? No, para nada. Él pensó, estoy seguro que cuando tomó su decisión, él pensó todo lo contrario. Ahí voy a estar bien, vamos a potenciar el ganado, vamos a exportar a Gomorra, vamos a hacer negocios más grandes, vamos a ampliar la empresa, vamos a abrir quizás varios campamentos de pastores, voy a poner varios generales ahí, y bueno, mi familia va a estar bien, vamos a hacer unas tiendas más grandes para que todos estén bien. Quizás Lot pensó así. Quizás se apoyó en su prudencia. Se apoyó en su prudencia. El problema no era el dinero, el problema no era el deseo de prosperar. El problema era el amor que él tenía a eso. No lo dice la Escritura. ¿Cuál es el principio de todos los males? El amor al dinero. Y ahí está en ese principio. Que él alzó los ojos y vio la llanura verde y lo hizo por amor a sus ovejitas. Él dijo, ay, ahí mis ovejitas van a estar bien gorditas, como las amo. No. Hermanos, si algo resalta todo este texto y en esta predicación, es la gravedad de nuestro peregrinar. Y nosotros iniciamos con un texto maravilloso. El insensato, el estúpido, el torpe, tuerce sus caminos y después le echa la culpa a Dios. O sea, que después no digas, ¿por qué Dios a mí esto? ¿O por qué Dios a mí aquello? Y a él aquel, y a este esto. No. No se les olvide nunca que las cosas buenas que cada uno tiene en esta tierra es gracias a la misericordia de Dios. Y las cosas malas que tenemos en esta tierra es por nuestra insensatez. La insensatez del hombre, la estupidez del hombre, ¿qué hace? Tuerce sus caminos, se apoya en su propia prudencia y luego ¿qué hace? Se irrita contra Dios. Que no se les olvide, nuestras decisiones traerán consecuencias. No se les olvide nunca. Básenlas en las Sagradas Escrituras, cimiéntenlas en la palabra de Dios. No se olviden que ante todo Dios era misericordioso, pero cada decisión va a tener una consecuencia. Y al último, si no consideras todo lo que hablamos, te puedes quedar aún, si con lo que inicialmente te motivó. Espero haberme dado a entender. Le motivó el crecimiento o la prosperidad de sus pastores, de sus ganados, de sus siembras, y sin eso se quedó. Lo pudo haber motivado su familia, el amor a su esposa, sin esposa se quedó. Y la única forma, según las mismas Escrituras, de atender eso es basarnos siempre en la santa palabra de Dios. Siempre. Espero haberme dado a entender, hermanos. Y espero este pequeño sermón haya traído algo a su vida. Algo a su vida. Y se acuerden de él. Se acuerden de él. Porque este sermón va directo a lo práctico. Y si hoy eres algo, o hoy tienes algo, gracias a algunas decisiones que tuviste anteriormente. Y como hoy la misericordia de Dios ha brillado a tu vida,
la misericordia de Dios brillará más adelante. Pero así como las decisiones que tomaste anteriormente te han tenido ahora con las consecuencias, las decisiones que tomes actualmente tendrán sus consecuencias a futuro. Y no es amenaza. Quiero que este sermón sea atesorado y entendido en la vida práctica y útil de cada uno de ustedes, para que sean beneficiados con el entendimiento de la palabra en el actuar de nuestras vidas. ¿Está bien, hermanos? Inclinamos nuestro rostro.